Hola amigos, soy Carlos Ramos y les voy a hablar de la historia de la ciencia. La ciencia se empieza a desarrollar con el capitalismo, sobre todo de una forma exponencial. Eh, la ciencia y las revoluciones industriales son típicas del capitalismo y la tecnificación, la base de la tecnología, de la ciencia, de todo eso, es algo que es producto en gran parte a ese salto exponencial que dio la historia, que es la revolución burguesa. Sin embargo, la ciencia se ha venido desarrollando desde antes del capitalismo de una forma gradual, pero no de una forma exponencial o de una forma progresiva. Es en este sentido que la historia de la ciencia nos muestra la realidad política y social y económica de la historia, ¿no? Y de la revolución burguesa sobre todo. Sin embargo, antes ya hubo ciencia, hay mucha especulación al respecto también, porque hay muchas cosas extrañas que no se les encuentra explicación científica, pero que se refiere al arte arcaico, ¿no? Al arte antiguo y medieval también, y más que todo al arte prehistórico y al arte arcaico, ¿no? Sin embargo, la historia de la ciencia se va desarrollando de una forma, diremos que va de la tribu al tributarismo, del tributarismo al esclavismo, del esclavismo al feudalismo y así hasta llegar al capitalismo, en que, como decía, la ciencia se desarrolla exponencialmente actualmente, habiendo múltiples revoluciones industriales que hacen cambiar a la humanidad, que hacen cambiar de una forma vertiginosa a las sociedades humanas y es así que aún así hay problemas que no se resuelven, ¿no? Paradigmas sin resolver, que se pueden resolver de una forma científica también, ¿no? En todo caso, la historia de la ciencia es una historia que tiene sus hitos, por ejemplo, la de Nicolás Copérnico o la de Galileo Galilei, es un adelanto a la física y a la astronomía contemporáneas, ¿no? La historia de la ciencia se va desarrollando de ese modo y aunque fueron condenados por la Inquisición, eso no significa que no hayan tenido la razón, ¿no? Y la historia de la ciencia se va desarrollando así, con revoluciones científicas y culturales que marcan la historia universal en general. Pero volviendo a lo de la historia de la ciencia se desarrolla poco a poco ya desde que aparece la civilización, ¿no? Aparece también la ciencia y se mejora la calidad de vida, ¿no? La ciencia sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido es que la historia de la ciencia nos muestra una continua mejora de la calidad de vida, un crecimiento demográfico espectacular y demás, que son producto de las revoluciones científicas, de la medicina, de la ingeniería, en fin, que van desarrollando y van jalonando la historia de una forma en la que influyen en todo, ¿no? La ciencia y la tecnología influyen en todo y marca revoluciones políticas y sociales también, aunque las mismas son también, la ciencia y la tecnología son producto de las revoluciones políticas y sociales, ¿verdad? Es así que la industrialización, por ejemplo, comienza con el siglo XVIII, continúa en el siglo XIX y hasta nuestros días se va desarrollando una situación en la cual la ciencia se desarrolla exponencialmente, la calidad de vida mejora, aunque hay también más cantidad de desplazados, de gente abandonada, y eso tiene que cambiar, ¿no? La ciencia tiene que llegar a todos, tiene que servir a todos en la economía y en todo. Es así que la historia de la ciencia nos muestra que el ser humano ha ido evolucionando paulatinamente, ¿no? Y que ha mejorado la arquitectura, ha mejorado el transporte, etcétera, etcétera. Y es así que es importante considerar repetidamente que la ciencia alcanza un salto exponencial con la revolución burguesa, como había dicho. Eso hay que recalcarlo, porque la ciencia antes en el precapitalismo era una ciencia muy rudimentaria, muy poco útil, digamos, al desarrollo científico, al desarrollo social, perdón. Y es así que la historia de la ciencia es una historia que un poco es también una historia política, una historia social, ¿no? Y en ese sentido
la ciencia debe considerarse como algo que jalona la historia mundial, que jalona la historia del ser humano, ¿no? Y que tiende a mejorar la economía y demás. Eh, la historia de la ciencia debe ser estudiada, debe ser considerada como parte de la historia universal, como parte muy importante. Y es así que la historia de la ciencia nos muestra que cada vez avanzamos más y de una forma exponencial. Gracias.